Esto con el Turco Aziz después de mi editorial, ¿no? Siempre es bueno escucharlo de acá para adelante, ¿eh? De acá para adelante, porque hay mucha incertidumbre. Voy a recordar con mucho cariño a mi mamá. Me decía mi mamá, no me hagas vivir con el corazón en la boca. Me lo decía cuando tardaba en volver a casa sin avisarle antes, ¿no? A vos también te habrá pasado. Bueno, así está todo el sistema político, con una incertidumbre total. Solamente algunas cosas, hay certezas sobre algunas cosas, con el corazón en la boca. Porque a 2 semanas de las PASO nadie puede asegurar ni siquiera un resultado aproximado. De veras, ¿eh? Cualquiera que lo haga rápidamente se puede equivocar, y por mucho. Pero ese otro problema se suma uno todavía más serio, para mí, desde el punto de vista de lo que es la democracia, el de la bulia. Uno de los mayores especialistas en humor social de la Argentina, Guillermo Oliveto, lo describió en una entrevista que le hice para Radio El Observador 107.9 esta semana, la semana pasada, mejor dicho, con mucha claridad. Dijo, la gente, más que enojada, está triste, harta, está cansada, está dolida. Esa bulia explicaría también la falta de ganas de ir a votar. Atención con el nivel de abstencionismo que podría haber en Chubut. Algunos dicen que está en línea general con lo que siempre pasó en la provincia, entre el 60 y el 70%. Vamos a ver qué es lo que pasa verdaderamente. Hubo un temporal, y muchos dudan sobre el nivel de participación. También la falta de ganas de ir a votar, recién lo comentaba Fernando González, en España, hizo que gente muy divertida y bien pensada diseñara un ingenioso video para que la gente no se quede en su casa y vaya a votar. Vale la pena prestarle atención. Una usuaria de, antes era Twitter, ahora X, en nuestro país lo presentó así. Si no querés comer, perdón, textual lo dijo, mierda frita, los próximos 4 años en la Argentina, anda a votar. Una habitación con 4 personas más y deciden votar para pedir para cenar. 2 piden chino, 2 piden italiano y 1 pide mierda frita. Como no se ponen de acuerdo, deciden volver a votar, pero uno de los que pedía chino y uno de los que pedía italiano deciden pasar de votar porque es un coñazo. Así que la nueva votación queda de la siguiente manera. 1 vota por comida china, 1 vota por comida italiana, 1 vota por mierda frita, y hay 2 abstenciones. Como no se ponen de acuerdo, deciden volver a votar una vez más, pero esta vez los que piden comida china e italiana se cansan y tampoco van a votar. Y entonces la votación queda de la siguiente manera. 4 abstenciones y 1 mierda frita. Con lo cual acaban comiendo los 5 mierda frita, no porque sea lo que quiere la mayoría, sino porque es lo que quiere el único que fue a votar. No es justo, pero es lo que hay. Así que si no quieres comer mierda frita durante los próximos 4 años, igual deberías ir a votar. Bueno, compartimos la idea. Nosotros venimos de una generación, bueno, el Turco Aziz también, le digo Turco porque lo conozco hace años, donde el voto era muy importante, no se jodía con no ir a votar. Además, si dejás de ir a votar, en términos generales, favoreces a los aparatos que no quieren cambiar nada. Por otra parte, dentro de los aparatos de algunos, las operaciones sucias y la violencia política están en su más alto nivel. Ayer, por ejemplo, Sergio Massa no pudo visitar La Matanza. Según nuestro colega Nico Wiñaski, Máximo Kirchner le anticipó que si se sumaba a la caravana junto a Fernando Espinosa y Axel Kicillof, no solo lo iban a insultar, también le advirtió que lo podían atacar físicamente. Algunos militantes del Movimiento Evita lo estaban esperando con ansiedad. Movimiento Evita son los que apoyan a Patricia Cubría, la esposa de Emilio Pérsico, el alto funcionario de desarrollo social que atiende los 2 lados del mostrador. El mismo que maneja el 55% de los planes Potenciar. Cubría, su compañera, compite por la intendencia de La Matanza contra la reelección de Fernando Espinosa, acusado de abuso por una ex asesora muy cercano a Massa. Acá está Luis Gasulla. Hicimos ese expediente no hace mucho. Muy cercano a Massa, obviamente, a Cristina Kicillof. Ahora van todos juntos. Cubría oficializó su candidatura con un video que muy pronto se hizo viral. Le pusieron como título divertidísimo, Llora Espinosa. Usaron la música de uno de los más grandes hits de Cristian Castro. Acá a Silvina Martínez le gusta mucho Cristian Castro. Se llama ese hit Lloran las rosas. Llora Espinosa, porque la Colo ya está aquí. Llora Espinosa,
Bueno, bastante bizarro, como se dice ahora esto, pero acá nuestros asistentes de piso los hizo mover mucho. Bueno, los militantes del movimiento Evita denunciaron en sus redes que la gente Espinosa los atacó a tiros y sugirieron que no se iban a quedar de brazos cruzados. Pero eso no fue todo, porque en las últimas horas Luis Delía llamó a Massa directamente, perdón por la palabra, cagón, por no haber ido a la matanza. Además, le enrostró su doble condición de ministro de evaluador y ajustador, lo dice Delía, y candidato a presidente de la derecha. Hoy no pudiste venir a la matanza, cagón, porque te íbamos a recibir como te merecías. Vuelvo a repetir la profecía. Massa, vos no podés ser candidato a nada. Y tampoco podés seguir siendo ministro del hambre, ministro de la angustia, ministro neoliberal conservador, ministro de mierda. Bueno, hasta el turco así se reía, ¿no? Y como si esto fuera poco, en las últimas horas, el intendente de Tigre, Julio Zamora, atención con esto, le pidió al presidente Alberto Fernández una custodia personal después de acusar a Massa de haberlo amenazado. También publicó una carta, pero cuando la fui a buscar hoy en su cuenta de Twitter no la encontré. El jueves a Julio Zamora se le había impedido ir a la reelección con la lista del candidato a presidente Sergio Massa. Casi al mismo tiempo se divulgó una encuesta de Opina Argentina de Facundo Nejamquis en la que Zamora aparecía como el candidato mejor visto y el más votado en Tigre. Ahí la tenés, Julio Zamora, Malena Galmarini, segundo Cernada de Juntos por el Cambio. Si Massa perdiera en Tigre su pago chico, sería una catástrofe. Pero igual sería una catástrofe que Juan Grabois no le sumara ni un voto a Unión por la Patria. O al revés, que consiguiera demasiados votos provenientes del kirchnerismo duro, algo que vamos a hablar con Jorge Asís. Es decir, una cantidad suficiente como para condicionar la campaña de Massa para la primera vuelta. Está decidido hacerla en etapas. Todos los días, esta es información, no opinión, Massa le pide a Cristina que lo llame a Grabois y le ponga una especie de bozal. Pero el enviado del Papa acá en la Argentina, que dice vivir con apenas 200.000 pesos por mes, sigue repitiendo a sus militantes en privado el exabrupto que pronunció hace un tiempo. El exabrupto que decía, recordámelo, ni en pedo vamos a votar este vendepatria mentiroso y cagador de Sergio Massa. Y no es porque sea coherente y honesto, Grabois, es porque quiere sacarle al regalo que le hizo Cristina el máximo provecho, el regalo de su candidatura y de poder ir colgado en la boleta de los candidatos de Unión por la Patria. Por lo demás, en la vida real, Grabois es tan hipócrita como los dirigentes a los que pretende enfrentar. No sé si viste esos segundos en los que se encontró con Massa en los pasillos de C5N y lo saludó con un beso, un abrazo, un apretón de mano y además le dijo, señor rival. Señor rival, ¿cómo le va a un rival? Bien, ¿vos? Dale, meta. Pero el problema de Massa, según algunos encuestadores, es que no arranca. Que Unión por la Patria todavía faltan 2 semanas, no llegaría el 30% de los votos en todo el país. Es decir, 3 puntos menos de los que obtuvo en la legislativa de octubre de 2021, cuando el Frente de Todos perdió contra Juntos por el Cambio por casi 9 puntos de diferencia. Mirá, no te olvides de eso. Esto es 2021, ¿eh? Está bien, es otro contexto, otros candidatos. Massa es competitivo, que duda cabe. Pero el otro problema es que Massa, dicen algunos dentro del peronismo, mide menos que Kicillof. Así como Kicillof, el gobernador, mide mucho menos que intendente del conurbano como el de, qué sé yo, Moreno, José Cepaz o Merlo. Hoy estuvieron Massa, Kicillof y otro, y obviamente el intendente de Merlo, bueno, el intendente en uso de licencia de Merlo, Menéndez. Pero lo que se discute aquí, más que la fuerza de los aparatos, es hasta dónde el desastre de la economía, ¿no?, de todos los días va a afectar al peronismo en todo el país. Massa no tiene nada que ofrecer. Desde que asumió, la inflación subió más de un 115%, más del doble de lo que aumentó durante el último año de Apero Macri. La pobreza pasó del 37 al 43%. El dólar blue voló desde los
285 o 190 pesos hasta los 551 pesos del viernes pasado. Y el acuerdo con el fondo no es para crecer, sino para pagar parte de la deuda que debemos, para empezar a conversar con el fondo después de las PASO. Pero eso no es todo. Hoy Natalia Muscatelli demostró, con datos del INDEC en Clarín, que los productos básicos de la canasta de alimentos aumentaron desde junio del año pasado hasta junio de este año mucho más que el dólar blue. Fíjate, el azúcar pasó de 133 pesos a 614 pesos. La leche en sachet de 132 a 309 pesos, un incremento del 133%. La docena de huevos de 272 pesos a 856 pesos. El dulce de leche de 220 a 542 pesos. El yogur de 146 a 370 pesos. Y los fideos secos Paraíso de 122 a 308 pesos. La mayoría de las consultoras pronostica una inflación, recién lo hablamos con Florencia Donovan, del 7% para julio y otra del 9% para agosto, por efecto de las medidas económicas que tuvo que implementar Massa para conseguir el anticipo del acuerdo con el fondo. Pero ahora mismo, el crecimiento exponencial de los precios es un escándalo. Las facturas de luz y de gas que no tienen subsidio están viniendo con un aumento del 400%, si se las compara con las del año pasado. El aumento para la renovación de alquileres no tiene techo. Y el promedio de los pocos que se consiguen vienen con un 170%. Las cuotas de la medicina prepaga llegan con una indexación ya aprobada del 8.7%. El transporte de pasajeros aumentó el 5.8% y se espera un nuevo incremento de los combustibles, que hace poco subieron un 4%. Cada vez que los empleados de la consultora de Antoni Gutiérrez Rubí, de Massa, revisan los datos duros de la economía, se hacen la misma pregunta. ¿Dónde está Cristina? Porque Cristina hace 15 días que no aparece. La última vez que lo hizo, ¿te acordás, no? Se mostró junto a Massa en una foto que parecía un meme, arriba de un simulador de vuelo de Aerolíneas Argentinas, la línea de bandera que pierde un promedio de 600 millones de dólares por año y a la que, en su momento, Massa dijo que había que potenciar, pero con los ñoquis de Lacan por afuera. En el Instituto Patria las opiniones están divididas. Unos dicen que Cristina no aparece para no quitarle centralidad a Massa. Otro tema para hablar, con el Jorge Asís. Otros aseguran que lo que no quiere Cristina es quedar pegada a lo que podría llegar a ser una derrota muy fuerte, quizá la más fuerte de la historia del peronismo. Pero Massa también podría preguntarse, ¿dónde está Kicillof? Estuvo con Grabois esta semana, andaba por ahí, ahora estuvieron juntos, hoy, ¿no?, en Merlo. Porque esta semana se conoció un fallo de la justicia de Nueva York que significan dos cosas. Una, que el Estado argentino, por una mala decisión de Cristina de Kicillof, van a tener que pagarle un fondo que representa a los acreedores por lo menos 5.000 millones de dólares por haber expropiado a YPF de manera ilegal, o por lo menos desprolija. Y la otra, que ese pago podría terminar en más de 8.000 millones de dólares si se revisa el criterio con que la jueza Loretta Presca, a cargo del Distrito Sur del Tribunal de Manhattan, usa para dirimir este tipo de cuestiones. A Massa le queda solo una esperanza, que Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich se despedacen en el tramo final de la campaña, o que sigan cometiendo errores de principiantes, como el de Patricia, al traer a la memoria la palabra, el verbo blindar o la palabra blindaje como una de las herramientas para salir del cepo. El objetivo es, y hoy lo discutimos largamente con La Espina, es bajo un programa, bajo un acuerdo con el Fondo Monetario que nos blinde en dólares, nosotros vamos a abrir el cepo lo antes posible. Pero están hablando con el fondo para el fondo les dé dólares. No, todavía no, todavía no estamos hablando porque hoy hay otro gobierno. Vamos a hablar ni bien seamos elegidos. Recién la gente de Patricia Bullrich nos decía que ella no dijo blindaje, dijo blindarnos. Y obviamente se metió en la interna. Si Juntos por el Cambio no quiere perder unas elecciones que podría ganar con cierta comodidad en la previa, ¿no?, debería evitar estos errores no forzados. Con un par de palabras mal dichas en el medio de la campaña, los chicos grandes de la cámpora te hacen dulce de leche y hacen vivir a la oposición con el corazón en la boca. Me voy a hablar con el embajador artículo 5, Jorge Asís, pero antes un poquitito de humor para aflojar la conversación. Dale.
Me acabo de enterar que la inflación en Argentina sobrepasó el 100%. Y yo, siendo argentina, me han explicado 1000 veces cómo funciona la inflación. Pero hasta el día de hoy no lo entiendo. Literal, no lo entiendo. ¿Por qué no podemos imprimir más billetes? Pero se supone que si imprimimos más billetes, la inflación va a seguir subiendo. Por eso vengo a proponer una nueva solución. Dejemos de creer en la inflación. La inflación no existe. La inflación no es real. Fijen los precios de las cosas y hagan su vida cotidiana como debería ser. Y si a la semana alguien les dice, ay, la inflación subió, dígale, ¿qué inflación? La inflación no existe. Literalmente la inflación se mide en números. Los números no son reales. Yo no puedo tocar un número. Los números no existen. Basta de ser basic y de creer que la inflación es real.